En este vistazo especial número 9 podrán ver las preciosas historias de Santa Mónica y San Agustín, pues ella es su madre, que logró su conversión luego de orar por años y años y derramar muchísimas lágrimas. No solo consiguió que se bautizara cristiano, sino que Dios hizo de él un santazo, que es doctor de la iglesia. Santa Mónica nació en Tagaste, África del Norte, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago en el año 332. Deseaba dedicarse a la vida de oración y soledad, pero sus padres dispusieron que tenía que casarse con un hombre llamado Patricio, un buen trabajador, pero de genio terrible. Además, era mujeriego, jugador y pagano, sin gusto alguno por lo espiritual. La hizo sufrir muchísimo, y por 30 años ella tuvo que aguantar sus estallidos de ira, ya que gritaba por el menor disgusto, pero éste jamás se atrevió a levantar su mano contra ella. Tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los 2 menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor, Agustín, la hizo sufrir por varias décadas. En aquella región del norte de África, donde las personas eran sumamente agresivas, las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo era uno de los hombres de peor genio en toda la ciudad, pero que nunca la golpeaba, y en cambio los esposos de ellas las golpeaban sin compasión. Mónica les respondió: es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan 2 y yo no acepto entrar en pelea, pues no peleamos. Patricio no era católico, y aunque criticaba el mucho rezar de su esposa y su generosidad tan grande hacia los pobres, nunca se opuso a que se dedicara completamente a estos oficios. Y quizás el ejemplo de vida de su esposa logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por él, y al final alcanzó de Dios la gracia que en el año 371 Patricio se hiciera bautizar, y que lo mismo hiciera su suegra, una mujer terriblemente colérica que por meterse demasiado en el hogar de su nuera le había amargado enormemente la vida a la pobre Mónica. Un año después de su bautizo, Patricio murió, cuando Agustín tenía 17 años, o sea, lo ayudó a salvarse apenitas. Es por esto que Santa Mónica es un ejemplo de perseverancia, que llegó al punto de seguir a San Agustín cuando se fue a vivir a Italia a sus 29 años, a pesar de ser engañada por él para escaparse, porque vio que debía estar a su lado. Pidamos a estos 2 grandes intercesores por todas las madres que anhelan la conversión de sus hijos. Nunca es demasiado tarde. Estos santazos nos ayudarán como guías para que entendamos que lo más bonito es lo que le corresponde a Dios, así que nuestra juventud, que es nuestro mejor momento, no es para libertinaje, derroche, seguir los consejos del mundo atrayente que brinda fácil acceso a todo, porque los pecados van cegando, envolviendo y haciendo que no solo cometamos un pecado, sino que muchísimos más se unan, tal como verán en la vida de San Agustín que estoy a punto de contarles. Él mismo dijo, abro comillas: tarde te amé, verdad oculta y tan antigua, la única verdad. Te buscaba afuera y estabas en mi corazón. Caí en los más profundos abismos y no alcanzaba la verdad. Cierro comillas. Es decir, al conocer a Dios de verdad, se dio cuenta de lo maravilloso que se había perdido por tantos años. Que no nos suceda lo mismo. Hoy es el día de darle nuestra vida lo mejor para amarlo como nunca antes y alejarnos de los pecados y de quienes nos dan mal ejemplo. Más bien, conviene oír a nuestros padres cuando nos dan consejos para actuar mejor, pues vivir uno solo por su propia guía genera estrelladas y a veces prevenir esos golpes es más fácil que volver atrás. Después, deseamos haber evitado llegar a ese punto. Por eso existen las normas del catolicismo que nos ayudan a estar bien. Dejemos el orgullo a un lado que nos hace creer que nosotros sabemos más, cómo hacer las cosas. Nos sentimos dioses, tal como el pecado de Adán y Eva, porque sabemos que Dios existe y nos llama, pero preferimos quedarnos en la comodidad, en nuestra manera de hacer las cosas, en el indiferentismo espiritual, en vez de oír la voluntad divina e incluirlo en nuestros planes, que ni los podríamos hacer sin Él. Si Él no nos hubiera dado la oportunidad de realizarlos, de tener vida, le debemos todo, absolutamente todo lo que somos, todo lo que nos rodea. Lo mínimo es hacer todo bien por Él,
para Él y lo mejor es que podemos hacerlo con Él porque nunca nos deja solos. Esto lo vio Mónica y por ello luchó para que su hijo no muriera como estaba viviendo. Al conseguirlo, pudo descansar en paz. Así que un día, ya enferma, cuando iban de camino a casa sintiendo que llegaba su hora, pidió que la enterraran ahí, así fuera en el extranjero, porque ella le enseñó a sus hijos que la acompañaban que su cuerpo no es lo importante, porque donde esté igual Dios la resucitará. Lo importante es que pidieran por ella, por su alma. Eso tenemos que hacer con nuestros difuntos. Siempre pedir por ellos, especialmente cuando se acerca su fiesta de conmemoración del cambio de vida. Así, a los 9 días de la enfermedad de Mónica, 56 años de ella y 33 de San Agustín, él le hace una oración preciosa que está en el libro de Confesiones para despedirla. Su cuerpo fue venerado por siglos en la iglesia de Santa Áurea di Ostia, hasta el 9 de abril de 1430, cuando sus reliquias fueron trasladadas a Roma, en la iglesia de San Agustín en Campo Marzio. La parroquia en Bogotá se encuentra en la calle 79B, número 752. Es espectacular. Y miren su inigualable interior, como tan bella como debía ser el alma de Santa Mónica. Ahora hablemos de San Agustín, que nació el 13 de noviembre del 354, también en Tagaste. Ya mencionaba que había sido llevado por varios vicios. Él sabía que era muy inteligente, pero le daba pereza estudiar. Y como la pereza es madre de todos los vicios, al darle entrada en su alma, comenzó a juntarse con quienes eran como él y lo instaban a robar. Luego, al crecer, lo llevaron a la lujuria y cada vez sentía que tenía que hacer cosas peores o incluso inventar que había hecho algo así para contar a sus compañías malas y no quedar por debajo de la maldad de ellos. Imagínense. En una enfermedad, ante el temor de la muerte, se hizo instruir acerca de la religión y propuso hacerse católico, pero al ser sanado abandonó su propósito de hacerlo. El santo condenó más tarde con mucha razón la costumbre de diferir el bautismo por miedo de pecar después de haberlo recibido. Es como cuando nosotros pensamos en confesarnos después de haber pecado, más bien prevengamos el pecado. Además, no veía la riqueza de la Biblia por su soberbia. No se había vaciado de sí mismo primero, antes de recibir la palabra de Dios. Pasa lo de los odres viejos. Hay que renovarse primero. Así que decidió leer a Cicerón de Hortensio, un libro con el que ya no se encuentran copias, y más o menos lo guió, pero lo que hizo fue buscar personas que fueran como él, que no se habían vaciado de sí mismas para llenarse de Dios. Así dio con la secta maniquea, que critica en su libro 3 de su famosa obra Las Confesiones. Leyó todos sus libros y convenció a varios de unírseles por su capacidad de excelente orador, gracias a toda la buena educación que recibió, pues como él mismo cuenta en su libro de las Confesiones, sus padres se preocuparon mucho por toda esa formación suya, pero no la espiritual, como tristemente pasa hoy, cuando los padres no le dan a elegir a sus hijos si estudiar o no, pero sí se relajan para que tengan o no vida espiritual. Ambas cosas son prioridad, indispensables. Decía el santo cura de Ars, los respetos humanos son los que llevan a tantas almas al infierno, es decir, por no involucrarnos, por dejar que cada uno vea qué hace con su vida, nos vamos dejando llevar por la indiferencia en vez de poner un granito de arena para ayudar a mejorar, para que cada vez busquemos ser nuestra mejor versión. Luego de 9 años de ser maniqueo, cae en cuenta que en verdad no tenían a Dios y sus libros eran falsos. Al conocer al obispo de Milán, San Ambrosio, que era sabio y humilde, en San Agustín empezó a surgir la conciencia de dónde estaba la verdad. Y Santa Mónica sintió esperanza porque le dijo que tantas lágrimas y oraciones de ella no se perderían. Así llegó el sueño, donde Santa Mónica se vio junto a San Agustín parado sobre una misma regla.
Al contarle, él le dijo que ella se pasaría a los maniqueos, pero ella le explicó que vio que él era el que se había unido a ella en la misma regla, que sería católico finalmente. En el capítulo 8 narra su conversión a sus 33 años, junto a San Alipio, luego de haber vivido en concubinato y haber tenido un hijo que no había anhelado. Agustín no pensó en entrar al sacerdocio y, por miedo al episcopado, incluso huyó de las ciudades donde era necesaria una elección. Un día, en Hiporreyus, donde lo había llamado un amigo cuya salvación del alma estaba en peligro, estaba orando en una iglesia cuando de repente la gente se agrupó a su alrededor aclamándole y rogando al obispo Valerio que lo elevara al sacerdocio. A pesar de sus lágrimas, Agustín se vio obligado a ceder a las súplicas y fue ordenado en el 391. El nuevo sacerdote consideró esta ordenación un motivo más para volver a su vida religiosa en Tagaste, lo que Valerio aprobó tan categóricamente que puso cierta propiedad eclesiástica a disposición de Agustín, permitiendo así que estableciera un monasterio, el segundo que había fundado, y que hiciera predicaciones al punto de consagrarse a Hipona por 34 años de su vida. De ahí que lo recuerden por este lugar. San Agustín descubrió una super frase que dice en su libro Confesiones: mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti, refiriéndose a Dios, porque nos hiciste para ti, Señor, por eso es que nunca nos saciamos. Buscamos algo infinito que es Dios, pero pensamos que los pequeños contentillos de la vida nos calmarán un poco esas ansias y por eso caemos en el pecado. El diablo es experto en poner una lupa para que magnifiquemos ese momento y digamos, esto lo tengo que hacer porque es que es lo mejor, porque se siente espectacular, porque esto me va a llenar de alegría. Después la quita y nos damos cuenta que no es nada, que dura un segundo, que todo lo que perdemos de la eternidad, del cielo, de lo que realmente vale la pena, lo que va a ser para siempre, lo perdemos por algo de un momentico. Eso no vale la pena. A raíz del saqueo de Roma por Alarico en el año 410, los paganos renovaron sus ataques contra el cristianismo, atribuyéndole todas las calamidades del imperio. Para responder a estos ataques, San Agustín escribió su gran obra La ciudad de Dios. Luego de las confesiones, escribió también las retracciones, donde expuso con la misma sinceridad los errores que había cometido en sus juicios. Otras superfrases de San Agustín son: la iglesia es el mundo reconciliado. La oración es la fortaleza de los débiles y la debilidad de Dios, porque pidiéndole el cielo es que lo lograremos. Y rezando es que podremos conseguir todo lo que necesitamos para poder luchar. Eso sí, después de vigilar, porque recordemos que Jesús dijo, vigilad y orad. Primero es vigilar, estar atentos para no hacer las cosas mal. Y con la oración reforzar y mantenernos súper firmes, como soldados que se están ejercitando todo el tiempo, estar listos para el momento en que haya alguna batalla. Les dejo otras frases inolvidables. Si callas, gritas, corriges, perdonas, hazlo por amor. Eso han entendido los santos y como lo han aplicado en sus vidas es que todo ha tenido sentido para ellos. Otra frase, dentro de muchas otras espectaculares: Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Así que no seamos negligentes, luchemos, no conversemos con el demonio. Como dijo el Papa Francisco, hasta Jesús no le habló con sus propias palabras, sino con la palabra de Dios, con la Escritura. Porque si lo paladeamos, perderemos. Él nos lleva siglos de experiencia, siempre sabrá cómo engañarnos y envolvernos. San Agustín murió el 28 de agosto del 430 a sus 72 años, de los cuales había pasado casi 40 consagrado al servicio de Dios, es decir, más tiempo que el que estuvo lejos de él. La capilla, en el sur de la ciudad, queda en la calle 59 Sur con carrera 22B. Esta es la iglesia de San Agustín, un templo colombiano dedicado a San Agustín de Hipona, que se localiza en la esquina de la carrera 7ª con calle 7ª, justo en la parte posterior de la Casa de Nariño, es decir, el Palacio Presidencial, en pleno centro de la ciudad.
También tenemos la parroquia en Fontibón, en la calle 11A, número 88A 65. Con la entrada, remarcando al santo, con la representación que lo conocemos y que nos conduce a este espectacular interior, donde podemos encontrar un altar tan esplendoroso como los frutos de la vida de San Agustín. La parroquia en Suba ya tendremos oportunidad de verla más adelante. Muchas gracias por ver estos santos que no incluí en el vistazo número 30. Nos vemos en el inicio de septiembre. Muchas bendiciones.